Amigas y amigos, la corrupción fue una práctica que estuvo muy enraizada en los sexenios presidenciales tanto del PRI como del PAN en México. Ahora se sabe con mayor claridad, con mayor exactitud, la forma en cómo operaba toda esta red de complicidad, esta red de impunidad, que fue obviamente protegida por presidentes de México en turno. Y es que este caso de Rosario Robles está en este momento a todo lo que da aquí en México y resulta que ahora ha culpado a José Antonio Meade, quien fuera candidato del PRI a la presidencia de la República y cuyo recurso supuestamente desviado en esa trama llamada la estafa maestra y por la cual Rosario Robles está presa, que todo ese recurso millonario fue a parar a la campaña de Meade. Quédate a conocer todos los detalles de este polémico tema que tiene contra las cuerdas al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 24 de noviembre del 2020 y vamos directo a la información que se está dando a conocer en las últimas horas en México. Es realmente muy interesante este caso. Es uno de los más polémicos y controvertidos casos de corrupción que se cometieron durante el gobierno del expresidente, el priista Enrique Peña Nieto. Su sexenio ha estado plagado realmente de casos pues muy, pero muy claros de corrupción por los cuales, así como Rosario Robles, otros más han tenido que enfrentar a la justicia. Y de esto te quiero hablar. Vamos a los detalles, a esto que se está dando a conocer en las últimas horas aquí en México. Y vamos a comenzar con esto que da a conocer el Universal. Defensa de Rosario Robles afirma que recursos de estafa maestra se desviaron a la campaña de Meade. Así está este asunto de polémico y resulta interesante esto que se destaca. La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, prevé declarar ante la Fiscalía General de la República que los desvíos de la estafa maestra fueron utilizados para financiar la campaña presidencial del priista José Antonio Meade. De acuerdo con el abogado Sergio Arturo Ramírez, como parte del criterio de oportunidad que busca Robles para convertirse en testigo colaborador y testigo protegido de la FGR y recuperar su libertad, la exfuncionaria durante el gobierno de Peña Nieto detallará cómo Luis Videgaray fue el encargado de instruir la utilización de recursos ilícitos en 4 campañas electorales del PRI. Una de esas campañas fue la presidencial de 2012, con la que Enrique Peña Nieto llegó a la titularidad del Ejecutivo Federal. En entrevista al salir del penal de Santa Marta, donde se encontró con Rosario Robles, el abogado Sergio Arturo dijo que la exfuncionaria dará información sobre el origen de los recursos utilizados para esa campaña. Asimismo, indicó que los desvíos de la estafa maestra fueron utilizados para la campaña intermedia del PRI en 2015, la del Estado de México en 2017, con la que Alfredo del Mazo llegó a la gubernatura, y la de 2018, con la que José Antonio Meade fue candidato del PRI a la presidencia de la República, compitió contra el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, este dato resulta también muy revelador. Rosario Robles, ex titular de estas dos secretarías, tanto de Sedesol como de Sedatu, que era la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, busca ser testigo colaborador de la FGR para librar todas las acusaciones que pesan en su contra. Fuentes allegadas al caso confirmaron a esta plataforma informativa del Universal que Robles Berlanga está en pláticas con la FGR para obtener un criterio de oportunidad que le permita recuperar su libertad a cambio de dar información sobre el caso de la estafa maestra. En las declaraciones que Rosario Robles prepara junto con su defensa encabezada por el abogado Epigimenio Mendieta, la exfuncionaria prevé hablar sobre Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso. Definitivamente sí, esos nombres han sido mencionados, pero la intención es porque se ha venido contando cosas que no son del todo ciertas. Es decir, Rosario Robles ya no quiere seguir pagando los platos rotos. Y vaya que hay información muy interesante, por ejemplo, esto,
que da a conocer Salvador García Soto a través de su columna, también publicada en el Universal, da a conocer esto. Rosario va a hablar. Si Robles habla y dice lo que sabe sobre la estafa maestra, sus declaraciones solo pueden apuntar hacia arriba, y eso es directamente al expresidente Peña. Un año y 2 meses después de que fue encarcelada, y tras haber sido prácticamente abandonada, ese es el problema, que abandonaron prácticamente a Rosario Robles, abandonada por el grupo del expresidente Enrique Peña Nieto. La propia Rosario Robles decidió hablar con la Fiscalía General de la República y entregar información sobre la llamada estafa maestra, a cambio de un trato especial de las autoridades. Y vaya que la ex titular de esas dos dependencias, Sedatu y Sedesol, se convertirá así en la primera integrante del gabinete legal de Peña Nieto que ofrece convertirse en testigo colaborador sobre la corrupción del gobierno anterior, justo en el momento en el que la propia Rosario estaba siendo señalada y acusada por su exoficial mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Sabadúa, quien la colocaba como la cabeza de la estrategia para realizar desvíos por hasta 7,000 millones de pesos de las dos dependencias que encabezó el sexenio pasado. La defensa de la exsecretaria filtró ayer que Robles ha solicitado a la FGR acogerse al criterio de oportunidad y a cambio va a proporcionar información y detalles sobre los millonarios desvíos de recursos públicos, obtener la figura de testigo colaborador a cambio de señalar a otros responsables de la estafa maestra que ocuparon posiciones más arriba que ella. La decisión de Robles Berlanga parece tener dos motivaciones claras. Por un lado, anular y neutralizar los dichos y acusaciones en su contra en las declaraciones de su ex colaborador Emilio Cebadúa, cuyo testimonio pierde valor ante lo que pueda decir y aportar directamente quien fuera su superior y tuvo información de primera mano. Y por el otro, que Rosario podría imputar directamente a los que le ordenaron y se beneficiaron del dinero público que se obtenía a través del pago de contratos simulados con universidades públicas e institutos estatales. Y bueno, destaca este columnista que quienes estarían arriba de Rosario Robles serían precisamente Luis Videgaray, que era el secretario de Hacienda, y obviamente el expresidente Enrique Peña Nieto. Y esto también está muy interesante. No te preocupes, Enrique, así lo titula esta columna bajo reserva del diario El Universal. Luego de haber dicho hasta la saciedad que no se convertiría en testigo colaborador, pues hay nuevas señales que apuntan a que la exsecretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto está en el camino de negociar beneficios en su proceso a cambio de entregar información en el caso de presuntos desvíos millonarios durante la pasada administración. Nos hacen ver que quizá el equipo legal de doña Rosario finalmente la convenció de que sin importar si ella se benefició o no de esas supuestas operaciones irregulares, su asunto tiene una enorme carga política y que la única vía para poder lograr algunas ventajas era mediante la solicitud de un criterio de oportunidad en el que el solicitante se compromete a dar información sobre alguien de mayor rango en la escala en la comisión de un delito. Así que, si se toma en cuenta de que Robles era secretaria de Estado, hay un solo nivel más alto que el que ella tenía en el gobierno. No te preocupes, Enrique, podría decir hoy doña Rosario a su antiguo jefe, quien alguna vez usó esa frase para darle tranquilidad a ella. Y en este escenario resulta interesante esto que también publica Infobae, de los brazos con AMLO a la traición a la patria. El panorama cada día más oscuro para Peña Nieto. Pasó de ser el expresidente que iba a mover a México a ser catalogado por la Fiscalía General de la República como jefe de una banda criminal. Esto realmente está, pues, interesante. Muy lejos quedaron aquellas imágenes en las que un sonriente Enrique Peña Nieto se reunía con el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador durante la etapa de la transición de gobierno. Había quien decía que existía un pacto entre ambos para no tocar al político emanado de las filas del PRI, a pesar de todos los señalamientos de actos de corrupción en su sexenio. A casi 2 años de distancia, las cosas cambiaron de forma radical para el político mexiquense, quien desde que terminó su presidencia se encuentra autoexiliado en España, viviendo una vida de lujos y tranquilidad. Y es que esto resulta realmente, pues ahora sí que lapidario. Pasó de ser el expresidente que iba a mover a México a ser señalado por la Fiscalía General de la República como jefe de una banda criminal y traidor a la patria, tal como quedó asentado en la solicitud de orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda y el hombre más poderoso del sexenio anterior, Luis Videgaray Caso, la cual fue retirada
por la misma fiscalía luego de que un juez exigió más pruebas de las acusaciones. En esa orden, a la que tuvo acceso el diario Reformas, asegura que Peña Nieto participó en los delitos de cohecho y traición a la patria en el caso Odebrecht, utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. E incluso la FGR consideró que Peña se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir. Con su actuar ilícito, no solo obtuvo beneficio personal, sino procuró también el beneficio de la empresa Odebrecht, quien los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño. Pues así está este tema, bien polémico, la verdad, un asunto bastante delicado en el que ya se encuentra el propio Peña Nieto. Y así se encuentra este panorama bastante complejo para el expresidente Peña Nieto. Y vaya, esta pregunta es la que está prácticamente en el colectivo popular en México. ¿Irá realmente Peña Nieto a prisión? Ojalá nos des tu punto de vista. Tu opinión es importante. Hasta la próxima.